Bien, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a tratar el tema reducción al primer cuadrante, para lo cual te invito a que tomes tu cuaderno y tu lapicero para en conjunto poder resolver el siguiente ejercicio. En primer lugar, ¿qué significa reducción al primer cuadrante? Significa que cualquier tipo de ángulo mayor a 90 grados, recordamos que el primer cuadrante, vamos a poner por aquí, vamos a poner por acá, vamos a recordar que en el primer cuadrante pertenecen todo, vamos a colocar aquí, el primer cuadrante equivale, ¿sí? Vamos a poner equivale a los ángulos que están entre 0 grados y 90 grados. Y esos son los ángulos agudos a los cuales nosotros ya tenemos medidas exactas, ¿correcto? Vamos a también ver, por ejemplo, ¿no? Acá nos dicen si A y B son complementarios. ¿Qué significa eso? Significará que A más B es 90 grados. Eso quiere decir que A más 2B va a ser más de 90 grados. 2A más 3B va a ser más de 90 grados. Entonces ya no van a estar en el primer cuadrante porque ya no van a valer entre 0 y 90. Van a ser mayores a 90 grados. Y lo vamos a llevar al primer cuadrante. Para lo cual también vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a recordar que las razones trigonométricas tienen signos dependiendo del cuadrante en el que están. Aquí tenemos el primer cuadrante, acá tenemos el segundo cuadrante, acá tenemos el tercer cuadrante y acá está el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tenemos los ángulos desde 0 grados hasta 90 grados, ¿sí? Mayores a 0 grados y menores que 90 grados. Y en el segundo cuadrante tenemos de 90 grados hasta 180 grados. En el tercer cuadrante es hasta 270 grados y de 270 nuevamente hasta 360 grados, que equivale al ángulo de 0 grados. Entonces aquí nos acordamos de lo siguiente, ¿sí? SPST. ¿Qué significa S? Por ejemplo, la S significa que el seno y la cosecante son las únicas razones trigonométricas que son positivos. Acá en el tercer cuadrante las únicas que son positivas son la tangente y la cotangente. En el cuarto cuadrante el coseno y la secante son positivas. Entonces aquí vamos a pensar, ¿no? Y las demás, obviamente las demás van a ser negativas. En el único cuadrante en el cual todas son positivas es en el primer cuadrante. Entonces, basado en eso, vamos a recordar algo. ¿Sí? Con eso vamos a regresar. Ahora, aparte de eso, vamos a utilizar un método que se llama el método del, bueno, yo le digo el método del sí y el no. En 90, nosotros miramos hacia arriba, ¿no? Sí, y giramos con nuestra cabeza de arriba hacia abajo cuando decimos sí. Para nosotros es sí cambia. ¿Sí? Y acá también sí cambia. Y ese es el método. Y cuando es 0 o 180 grados o 360, es no, no cambia. ¿Quién cambia o quién no cambia? Esa es la razón trigonométrica mediante el método del burro. Por ejemplo, así le decimos a algunos, el método del burro. Por ejemplo, el burro solo dice sí o no, mueve la cabeza nada más. Entonces, vamos a suponer, si yo quiero, por ejemplo, calcular, vamos a poner acá ejemplo. Vamos a calcular el ejemplo. El ejemplo es calcular el seno de 120 grados. Entonces el seno de 120 grados es el seno de 90 más 30. Entonces si el seno es de 90 más 30, vamos a ver el 90. ¿Qué me dice? Si cambia. Entonces el seno cambia por su cofunción. La cofunción del seno es el coseno. ¿Sí? La cofunción de la tangente es la cotangente. Y la cofunción de la secante de la cosecante. Entre ellos se cambian.
Entonces, si me dicen sí, porque acá está el 90, entonces sería si cambiamos. Vamos a cambiar el seno por el coseno. ¿Correcto? Y nos olvidamos del 90 y solo nos quedaríamos con el coseno de 30 grados. Pero también hay que ver su signo. ¿El 120 en qué cuadrante va a estar? El cuadrante va a estar entre 90 y 180. Entonces el símbolo del seno de 120 grados, según el método, me dice de la ley de signos que el seno es positivo. Entonces significa que acá es positivo. Entonces el seno de 120 grados equivale a el coseno de 30 grados. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya el coseno de 30 grados ya lo podemos calcular con nuestros triángulos notables. ¿Sí? De eso se trata. Vamos a ver otro ejemplito por acá. Vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a calcular. Vamos a calcular el seno, la secante. Vamos a calcular, la secante de 225. ¿Sí? Entonces la secante de 225 va a ser igual a ¿qué? Vamos a ver la secante de, podemos hacer como 180 más 45. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué me dice el método? Si cambia o no cambia. 180 dice no cambia, se mantiene. No se cambia, secante nada más. Y me quedaría secante de 45. Pero vamos a ver, el 225 ¿en qué cuadrante está? Está entre 180 y 200, está en el tercer cuadrante. ¿La secante qué signo tiene? La tangente y la cotangente son positivos. Entonces la restante, como la secante, es negativa. Y la secante de 225 va a ser igual a menos secante de 45. Y la secante de 45 ya nosotros lo podemos calcular con el triángulo notable. ¿Sí? Y con eso ya podemos resolver nuestros demás. De eso se trata la reducción al primer cuadrante. ¿Sí? Entonces hemos hecho dos ejemplitos para poder resolver el ejercicio. Vamos a regresar a nuestro ejercicio. Teníamos que A y B son medidas complementarias. O sea, A más B vale 90. Entonces, vamos a ver. Vamos a escribir todo. Vamos a hacer M. Entonces va a ser igual a el seno. A más 2B. Yo lo voy a descomponer. A más B por la tangente de 2A más 2B más B. ¿Sí? El 3B lo he descompuesto con 2B más B. Entre la tangente, y acá voy a dejar 3A más 3B más A por el coseno de A más B más A. Este 2A lo he descompuesto en 2. Y con eso yo voy a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale A más B aquí? Acá vale 90. ¿Cuánto será 2A más 2B? Si A más B es 90, 2A más 2B va a ser 180. ¿Y cuánto va a ser 3A más 3B? Es 270. ¿Y cuánto es A más B? 90. ¿Sí? Entonces ahí están datos que a nosotros ya los sabemos. Entonces con eso ya puedo seguir trabajando. Sería M es igual al seno de 90 más B. Ya vamos a ir utilizando nuestra reducción al primer cuadrante, ya sabemos. Por la tangente de 180 más B. Entre la tangente de 270 más A. Por el coseno de 90 más A. Y vamos a verificar entonces. Sería M es igual a. Vamos a ver el seno de 90. ¿Qué me dice el 90? Si cambia. Entonces la cofunción del seno es el coseno de B. Pero 90 más B va a estar ¿dónde? Va a estar en el segundo cuadrante. El seno en el segundo cuadrante, ¿a qué equivale? ¿Es positivo? Sí, entonces es positivo. ¿Sí? El seno es positivo, por eso va aquí positivo. No vemos el coseno,
Estamos viendo el seno porque ese es el original. Por tangente de 180 más b. Primero vemos si cambia o no cambia. El 180 me dice no cambia, se queda en tangente de b. Ahora, la tangente de 180 más b está en el tercer cuadrante. Entonces quiere decir, ¿qué signo va a tener la tangente? Positivo, me dice acá, entonces se mantiene. La tangente es positiva. Sobre, vamos a ver, ¿cuánto será 270 más a? 270 más a viene a ser, vamos a ver, va a estar en el cuarto cuadrante. Y la tangente, acá solo son positivos estas dos razones, entonces acá será negativo. Menos 270, ¿qué me dice el 200? Si cambia. La tangente cambia por la cotangente. Por 90 más a. El 90 más a está ¿dónde? Está en el tercer cuadrante. Entonces el coseno en el tercer cuadrante es negativo. El 90 que me dice que sí lo cambie, el coseno cambia por el seno. Y ahí está. Con eso ya podemos ir a ver, entonces sería coseno de b por la tangente. Pero la tangente, hay una formulita que me dice la tangente es el seno sobre el coseno. Todo eso entre la cotangente. Menos por menos se hace más. Entonces desaparecen los negativos. Pero cotangente, así como la tangente es seno sobre coseno, la cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí? Por el seno de A. Recuerden que los signos ya desaparecieron porque menos por menos es más. Entonces si nos damos cuenta acá los cosenos se van y en este caso los senos se van. Acá creo que acá hay una equivocación. Sí, acá me equivoqué al colocar. Aquí es A. ¿Sí? Aquí es A. Por eso que se van y solo nos quedaría seno de B sobre coseno de A. ¿Correcto? Y con eso hemos simplificado nuestra razón. Y ahí nos quedamos porque el seno sobre el coseno podemos seguir simplificando. Bueno, si quisiéramos dejarlo ahí estaría bien, ¿no? Pero como A y B son complementarios, el seno de B va a ser igual al coseno de A por la identidad cuando son, y el de abajo lo dejamos igual. Entonces con esto vamos a simplificar mitad y mitad y simplificamos coseno de A y nos quedaría 1. ¿Sí? Si nosotros lo dejábamos aquí está bien, pero aún todavía lo podríamos haber simplificado debido a que el seno de B es igual al coseno de A por ser complementarios. ¿Sí? Recordamos eso. Muy bien, este es un video donde hemos hecho un poquito de repaso acerca de reducción al primer cuadrante. Hicimos dos ejemplitos, explicamos un poquitito acerca de la regla de signos, el método del burro, y lo hemos aplicado en un ejercicio un poquito extenso donde hemos utilizado algunas identidades trigonométricas. Muy bien, no te olvides de compartir este video, por favor, deja tu comentario y compártelo.